Dice que cada vez hay una mayor preocupación porque se cierne sobre el mundo una sombra del espectro de una recesión. Una recesión que no es motivo más que el cambio tecnológico que está alterando el ritmo de la producción en el mundo y sobre todo, fíjense, qué dato más curioso, de la participación del ser humano en la economía. Ahora que ya todo es tendiente hacia una inteligencia artificial, hacia el trabajo de la robótica, hacia la sustitución de empleos profesionales por otro tipo de formas tecnológicas que dan soluciones a la vida humana, el hombre está cambiando de todo. Pareciera como si todo esto estuviera empujando al hombre a que hubiera entre los seres humanos una menor actividad, aunque haya una mayor actividad. Me explico, menos actividad humana, pero más actividad en su conjunto. Y eso es producto de la tecnología y de las máquinas. Y Javier Treviño está viendo cómo ahora, por ejemplo, en México se toman medidas en Banco de México que no se habían tomado en años, como por ejemplo esta baja en la tasa de interés preferencial. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Javier? Buenos días. Hola, Pedro. Qué gusto estar contigo de nuevo. Buenos días. Igualmente, querido Javier. ¿Cómo ves la situación de la economía en México, en lo particular y en lo general? Y en lo general y también en el mundo, Pedro, porque sí, esta baja de la tasa de interés a la que te refieres, hay quienes dicen que llegó tarde, hay quienes dicen que no fue suficiente para esta, pues México es la segunda mayor economía en América Latina. En realidad el Banco de México, el Banco Central, pues recortó el jueves pasado la tasa en 25 puntos base, entonces a un 8%, en una decisión que sorprendió a algunos porque algunos creían que se quedaría sin cambios la tasa de interés en 8.25%. Pero en los países como el nuestro, que tenemos un tipo de cambio flexible, pues mover la tasa podría generar justamente efectos positivos en el crecimiento. Lo que se busca con esta medida es fortalecer la demanda agregada, favorecer el consumo, la inversión, y una baja de 1/4 punto porcentual. Sin embargo, Pedro, pues no se traduciría en el corto plazo en créditos al público o créditos a las empresas que fueran más baratos. Yo creo que el efecto en la economía mexicana, que pues ya lo hemos comentado en comentarios anteriores, ya lo hemos platicado en otros programas, pues el crecimiento ha sido realmente muy bajo. A lo mejor el efecto de este corte en la tasa de interés pues se vería en más de un año. Yo creo que va a tener un impacto por ahora muy pequeño en la demanda interna. Nuestra economía pues está enormemente vinculada a la economía de Estados Unidos, Pedro. Entonces aquí tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando en el caso de los Estados Unidos, porque hay temores en Estados Unidos de una recesión mundial, y estos temores se renovaron la semana pasada cuando vimos, Pedro, que los mercados pues se sacudieron por la guerra comercial que el presidente Trump ha entablado con China y también con otros países. Escuchamos y vimos datos económicos pues no muy buenos por parte de Alemania, y por ahora la economía de Estados Unidos sí sigue, Pedro, en un terreno firme. ¿Por qué? Porque hay un fuerte gasto del consumidor. Esto es lo que apuntala la expansión del país. Sin embargo, la inversión empresarial es débil, hay una desaceleración en la producción de manufacturas en Estados Unidos, pero el presidente Trump ayer que regresaba a Washington decía que estaban en el mejor momento, y sus asesores que aparecieron en los programas del domingo, Larry Kudlow, que es el economista en jefe, y Pete Navarro, también otro de sus asesores en materia económica, hablaban de que, bueno, desde que Trump asumió el cargo, los salarios han crecido, el mercado de valores ha alcanzado un nivel de récord y que el desempleo se ha mantenido en un mínimo histórico en los últimos 50 años.
por eso, por todas estas informaciones contradictorias, Pedro, es difícil predecir exactamente si una recesión podría afectar a Estados Unidos en el corto plazo o en el 2020 o cuándo podría suceder. Pero aquí sí es importante que hay una serie de elementos que tendríamos que estar observando en los próximos meses. Yo diría que hay 4 o 5 elementos que tenemos que ver en el caso de Estados Unidos. En primer lugar, con esta desaceleración de la inversión de las empresas en Estados Unidos, quienes están impulsando la economía de Estados Unidos son los consumidores. Realmente 2/3 del crecimiento económico de Estados Unidos es representado por los consumidores, y esto es lo que ha ayudado a equilibrar las debilidades en otros sectores de la economía. Entonces, a medida, Pedro, que los consumidores comiencen a preocuparse por la posibilidad de un empeoramiento de la economía, pues entonces esto generalmente sigue el deseo de dejar de gastar tanto por parte de los consumidores y de retrasar las compras. Entonces, esos son temas importantes. Por otro lado, Pedro, te diría que habría un segundo elemento que hay que considerar, que es el tema de la guerra comercial con China. Esta guerra comercial que es intermitente, un día Trump nos dice una cosa y otro día nos dice otro, pues ha dejado a los importadores estadounidenses muy inseguros sobre lo que puede venir después. Y esto está retrasando ya las decisiones de inversión de las empresas estadounidenses, y probablemente yo creo que va a continuar por algún tiempo. Ya en China, en Beijing, se amenazó con tomar represalias esta semana, y los analistas internacionales, Pedro, pues ya no esperan que la administración Trump llegue a un acuerdo comercial con China antes de las elecciones del 2020. Entonces, este sería un segundo elemento que tenemos que considerar cuando veamos qué pasa con una posible recesión o desaceleración en la economía de Estados Unidos y del mundo. Luego, un tercer elemento que tendríamos que estar analizando, Pedro, es el tema de la desaceleración global, porque hasta ahora vimos que 5 de las economías más grandes del mundo pues corren el riesgo de una recesión. Aquí habría un efecto en los Estados Unidos. El caso de Alemania y de Gran Bretaña la semana pasada en las noticias pues fueron muy deprimentes. Por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional recortó ya el mes pasado su pronóstico de crecimiento mundial para este año a 3.2%. Allá hay esas advertencias. Hay bancos centrales de todo el mundo que, al igual que México, han recortado las tasas de interés para evitar una desaceleración económica mundial. Por otro lado, Pedro, un cuarto elemento que tendríamos que ver es el tema de la inflación. Y la inflación en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, se ha mantenido históricamente baja en los países industrializados. Y esa es una de las razones, Pedro, por la que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues optó por reducir las tasas por primera vez desde la crisis financiera del 2008. Entonces, los banqueros centrales consideran que la baja inflación es peligrosa, porque a veces se piensa que pesa esto sobre las tasas de interés y da menos espacio, Pedro, para estimular la economía durante una recesión. Y el último elemento que tenemos que estar observando, Pedro, finalmente, pues es la gran incógnita que sería el Brexit. Vimos que el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, decidió pues abandonar los esfuerzos para negociar lo que dicen una salida suave de la Unión Europea, y Johnson ya prometió que Gran Bretaña va a abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. Entonces, esto podría acelerar también el retroceso en la economía internacional. Entonces, como podemos ver, Pedro, hay muchos elementos internacionales que tendremos que estar viendo con mucho cuidado en las próximas semanas, en los próximos meses, y al mismo tiempo lo que importa en el caso mexicano pues es generar confianza, dar señales claras para que los inversionistas puedan invertir en nuestro país, se puedan generar los empleos. Esto no es un asunto simplemente de que Trump diga que vamos bien o que el presidente de México diga que vamos bien. Aquí hay señales claras en la economía, tenemos que tomar las decisiones adecuadas, pero sobre todo se requiere certeza, se requieren reglas claras
para la economía mexicana, Pedro. Fíjate que así como una última, digo, lo que dices tú es puntual y yo le pondría también el asunto que si bien en el siglo XXI le damos la bienvenida, así en términos generales, a lo que fue el final del siglo XX con la tendencia globalizadora de las economías, Sí. Acabó la Unión Soviética, China se democratizó hacia afuera, Estados Unidos estaba en una expansión tomando países como sus maquiladoras, ¿no? China, Estados Unidos, México, etcétera, pero de repente entra una especie como de neofeudalismo, ¿no? En donde otra vez la tendencia de algunas naciones es hacia adentro. Entonces, de la globalidad que estábamos viendo en el mundo, luego nos encontramos con el Brexit, en donde el Reino Unido quiere ser solo, en donde Estados Unidos, Donald Trump dice Let's make America great again, solito, en donde China está viendo un tema prioritario en lo interno, en donde incluso, fíjate, México, con las políticas de la cuarta transformación, volvemos a las épocas del desarrollo estabilizador, cuando en nuestro país todo lo queríamos hacer aquí adentro y ser autosuficientes en todo. Entonces, sí, pues era una estrategia de sustitución de importaciones, una economía cerrada, sí, un sistema político cerrado, pues era un mundo diferente, Pedro, era el mundo de la Guerra Fría. Hoy estamos viviendo otro mundo y además, bueno, pues México está pues como una potencia exportadora, pues no podemos aislarnos de lo que está pasando en el resto del mundo. No. Y fíjate, se cancelan los farm outs, se cancelan las licitaciones de cogeneración, se cancela de alguna manera, por ejemplo, en el plan de recuperación de Pemex, todo tipo de capital que no provenga del Estado, y esto es muy grave. Yo pienso que estamos viviendo un mundo al revés, cuando la tendencia sería hacia un libre mercado y una libre competencia. Estos aislacionismos son muy peligrosos en un momento en donde, aparte, la tecnología nos está proponiendo otras formas. O sea, de repente Estados Unidos dice un ban, ¿no? Dice, Huawei no puede operar nada que tenga que ver con el gobierno federal norteamericano. Oye, pues no éramos un país de libre mercado, de libre competencia, pues de repente no a empresas chinas, y entonces en China no a empresas americanas, y así nos vamos. Esto, si se concatena esto el día de mañana, vamos a vivir un mundo muy complejo. Es correcto, Pedro, y en el 2008, en la crisis 2007-2008, las economías del G20 fueron capaces de poder tomar decisiones de manera conjunta en materia de política pública. Hoy lo veo muy difícil que se logren poner de acuerdo, y además pues vienen los temas electorales y pasamos de la gente que tiene un pensamiento analítico al pensamiento político y al pensamiento peculiar de los jefes de Estado, y ahí, bueno, pues ya nos podemos atorar. De verdad, gracias como siempre por tu análisis y por tu reflexión aquí en esta primera emisión central. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias, Buenos Javier. días. Gracias, Javier.